Saludos, continuamos aquí con la segunda parte de la lección número 119, que se nos cortó casi a mitad de, del video, para terminar los 30 minutos, ¿verdad?, de esta segunda parte de la lección 119. Habíamos llegado hasta aquí en donde estábamos tratando de buscar la medida del lado C, ¿verdad? Y teníamos esta ecuación: C menos 100 sobre C más 100 será aproximadamente igual a la tangente de 10.15 grados, que es .1790 a 4 lugares decimales, sobre la tangente de 69.85 grados, que es aproximadamente 2.7253. Y vamos a determinar que la división de esos dos valores daba aproximadamente 0.0657. O sea que para yo resolver esto para C, fíjense que tenemos aquí una ecuación fraccionaria, ¿verdad? C menos 100 sobre C más 100 igual a esta cantidad. Pues yo elimino esta fracción multiplicando en ambos lados por este denominador, que es el único denominador común que hay entre la única fracción que contiene esa ecuación fraccionaria, C más 100, ¿verdad? En el lado izquierdo se nos cancelará lo que yo quería, ¿verdad? Y nos queda C menos 100, y en el lado derecho nos queda aproximadamente igual a esto por C más 100, que será 0.0657 por C, mírenlo ahí, más 0.0657 por 100, que no es otra cosa que correr el punto decimal 2 lugares hacia la derecha en este decimal, y nos da 6.57. Y ahora, para seguir buscando cuánto es la suma, transponer este término que está en el lado derecho y que contiene nuestra incógnita C, que es la medida del lado C, que es el que estamos buscando, al lado izquierdo, lo restamos en ambos lados y tendremos esta C menos 0.06576 será aproximadamente igual a este 6.57 que tenemos aquí, y este 100 lo movemos al lado derecho como 100 positivo, ¿verdad? O sea que C menos 0.0657 se queda 0.9343 por C, ¿verdad? Si yo resto 1 que hay aquí, es el coeficiente de aquí, menos 0.0657 da 0.9343 por el coeficiente literal que lo hace semejante, que C será aproximadamente igual a, y 100 más 6.57, pues es eso mismo, 106.57. Así que para dejar la C solita, dividimos entre 0.9343 en ambos lados para quitar este coeficiente de la C, y nos queda la C solita. Y al dividir 106.57 entre 0.9343 da aproximadamente 114 pies. Donde fíjense que hemos redondeado, ¿verdad?, el valor que nos da esta división al pie más cercano que habíamos acordado, ¿verdad? Ya que no nos decía la exactitud de la medida del lado C, pues la íbamos a dar a el pie más cercano, que era la exactitud que lo estaban dando para el lado A y para el lado B, ¿verdad? 100 pies y 75 pies. Así que también se quedan 114 pies. Muy bien, pues ahí tenemos la solución de ese triángulo, ¿verdad? Aplicando las leyes de la tangente, ¿verdad? Bien, fíjese, vamos a ver estos comentarios. Fíjense, vea que este problema de solución de triángulos pertenece al caso 3, porque nos daban precisamente la medida de los lados y la medida del ángulo que ellos formaban, ¿verdad? Y también fíjense que es mucho menos trabajoso aplicar el método diseñado previamente para resolver este tipo de problemas del caso 3, comenzando por utilizar la ley del coseno. Recuerda, cuando yo vimos ese tipo de problemas del caso 3, empezamos buscando la medida de uno de los ángulos, ¿verdad?, haciendo uso de la ley, o más bien la medida del tercer lado, ¿verdad?, haciendo uso de la ley del coseno, porque conocíamos la medida de los otros dos lados y la medida del ángulo opuesto al lado que queríamos buscar, que nos faltaba, ¿verdad? Era mucho más sencillo aplicar la ley del coseno para buscar la medida del tercer lado, y entonces de ahí pasábamos a buscar la medida de los dos ángulos. Fíjense que con la ley de la tangente es un poco más trabajoso, definitivamente más trabajoso, ¿verdad? Así que no es muy útil utilizar la ley de la tangente para resolver el sistema, más bien buscar solución de triángulos, ¿verdad? Porque de hecho hasta en el camino, fíjense que encontramos un sistema de ecuaciones que teníamos que resolver, Pero la ley de la tangente existe, tiene algunas aplicaciones, y una de ellas es resolver triángulos, a pesar de que fíjense que no es muy práctico resolver triángulos aplicando la ley de la tangente. Vamos a ver este segundo ejemplo que nos dice: resuelve un triángulo llamado ABC, del cual conocemos que la medida del ángulo A mayúscula es 63 grados, el lado C minúscula, el lado opuesto al ángulo C mayúscula, es 112 pies, y la medida del ángulo C mayúscula es 110 grados. Bueno, pues de geometría sabemos que la medida del tercer ángulo, ¿verdad?, ya que conocemos dos de los ángulos, medida del ángulo A y medida del ángulo C, pues podemos buscar la medida del ángulo B. Pues ¿cuánto será la medida del ángulo B? La medida, esa más bien la suma de las medidas de los tres ángulos menos la suma de las medidas de los otros dos ángulos que conocemos, 63 grados y 110 grados, ¿verdad?
así que será 180 grados menos y 63 grados más 110 grados da 173 grados, y 180 grados menos 173 grados da 7 grados. Así que la medida del tercer ángulo es 7 grados, un ángulo bastante agudo, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que yo podría entonces utilizar la siguiente versión de la ley de la tangente para determinar, digamos, el lado A. Fíjense que yo podría ahora determinar el lado A que me falta o el lado B, pero podríamos usar, vamos a empezar diciendo que vamos a utilizar o a determinar más bien la medida del lado A utilizando esta versión de la tangente. La medida de ese ángulo que quiero buscar menos la medida del lado que yo conozco, que es 112 pies, ¿verdad? Sobre la suma de las medidas de esos dos lados es igual a la tangente de la mitad de la diferencia de las medidas de los ángulos que son opuestos a esos dos lados en el triángulo, sobre la tangente de la mitad de la suma de las medidas de esos dos ángulos que son opuestos a estos dos lados, cuyas medidas tenemos en el lado izquierdo, ¿verdad? De donde sustituimos los valores que conocemos, ¿verdad? A, que es el que queremos conocer, no lo podemos sustituir, menos la C, que me dicen que es 112 pies, sobre A más esa C otra vez, que son 112 pies, sería igual a la tangente de la mitad de A, que es 63 grados, menos C, que es 110 grados, sobre la tangente de la mitad de la suma de esos mismos ángulos, 63 grados más, en vez de menos, 110 grados, ¿verdad? O sea que es A menos 112 sobre A más 112 es la tangente de la mitad de, y 63 grados menos 110 grados da negativo 47 grados, sobre la tangente de la mitad de la suma de estos dos ángulos, que da 173 grados, ¿verdad? 63 grados más 110 grados da 173 grados. Así es que seguimos acá. A menos 112, ¿verdad? A menos 112 sobre A más 112 será igual, esto está igual a la tangente de negativo, y si yo multiplico 47 por un medio, que es lo mismo que dividir 47 entre 2, eso nos da a 23.5, creo que da, ¿verdad? Entre 2, 23.5 grados, 23.5 grados sobre la tangente y la mitad de 173, que es lo mismo que 173 dividirlo entre 2, ¿verdad? Entre 2, eso me da 86.5 grados, ¿ok? Bien, así que A menos 112 sobre A más 112 será igual a... Primeramente, fíjense que pues ahora voy a buscar la tangente de algo negativo, por ser la tangente de una función impar, ese negativo pasa al frente, el negativo de la tangente de 23.5 grados, sobre ya voy a buscar aquí la tangente de 86.5 grados, que ya pues será una aproximación, ¿verdad? Y la tangente de 86.5 grados nos da 86.5 grados nos da, asegurándonos que lo tenemos en degrees, ¿verdad? Le damos a la tangente y dice que eso es 16.83. 83, vamos a seguir otra vez, 86.5 grados, su tangente es 16.3499, 16.3499, vamos a ver si es verdad, a 4 lugares encima, 16.3499, muy bien. Y esto dice que A menos 112 sobre A más 112 será aproximadamente igual al negativo de, abajo tenemos 16.3499, donde fíjense que he cambiado el signo arriba y al frente, ¿verdad? Así que arriba poner un valor positivo, la tangente de 23.5 grados. Y la tangente de 23.5 grados, según la calculadora, es 0.4348, ¿okay? 0.4348 a 4 lugares decimales. O sea que A menos 112 sobre A más 112 será aproximadamente igual a, y al dividir, primeramente va a dar negativo, ¿verdad? Y al dividir .4348 entre 16.3499, eso dice que da aproximadamente 0.0
0.2659. Los 4 lugares, 0.0. Ajá, vamos a ver. Negativo 0.026 es, y a cuarto lugar 6, ¿verdad? Porque después del 6 viene un 5 y después del 5 viene un 9, pues 266, 0.0266. Así es que ahora para yo dejar, ¿verdad? Para que yo sin resolver esa ecuación fraccionaria, multiplicamos ambos lados de la ecuación por el mínimo denominador común que hay entre las fracciones que contiene esa ecuación fraccionaria, que nada más es esta fracción, y su denominador es a más 112, ¿verdad? En el lado izquierdo se nos cancela esto y nos queda a menos 112, será aproximadamente igual a negativo, esto por esto, pues da 0.0266 por a, y negativo esto por esto da negativo también, y 0.0266 por 112 nos da 2.9792. 2.9792. 92, ¿verdad? 9792. Muy bien. Así es que ahora recuerde que esto tiene una A, ¿verdad? Este tiene una A, así es que este término que tiene la A lo vamos a pasar al lado izquierdo, ¿verdad? Sumando en ambos lados. Y este término que está en el lado izquierdo y que no tiene lo vamos a pasar al lado derecho sumándolo en ambos lados, ¿verdad? Así que tenemos que A más 0.0266A será aproximadamente igual a negativo 2.9742 más 112, ¿no? Y al yo sumar esto, pues dará 1.0266A, ¿verdad? Porque aquí hay un 1, más esto dará 1.0266 por A, aproximadamente igual. Y esta resta, ¿verdad? 112 menos 2.9742, eso da 109.0258. Y ahora para dejarla solita habrá que dividir en ambos lados por el coeficiente numérico que acompaña la A, ¿verdad? Para quitarlo de aquí. Y acá igual, 1.0266. Aquí se nos cancela y nos queda la A solita, será aproximadamente igual a, y 109.0258 entre 1.0266 nos da eso aproximadamente 106 pies, ¿verdad? 106 pies. Porque fíjense que también la medida que nos daban del único lado que nos daban era al pie más cercano, así que vamos a redondearlo aquí a 106 pies. Da 106 punto algo. De hecho, 106.2, así que si se redondea a 106, no hay que aumentar el 6 a 7, ¿verdad? Porque lo que viene después es un 2 en la posición de las décimas. Así que esa es la medida del lado A. Ahora, para buscar la medida del lado B, yo podría usar la ley de la tangente otra vez, ¿verdad? Pero en el ejemplo anterior vimos que podíamos usar la ley de la tangente, que fue lo que decidimos, pero podíamos usar la ley del seno, que es mucho más sencilla, ¿verdad? Así que yo voy a usar en este segundo ejemplo la ley del seno para buscar la medida del lado que nos falta, que es la medida del lado B, me parece, es decir, B, A y C, o sea, C, A y nos falta el B. Para hallar la medida del lado B, hacemos uso de la siguiente versión de la ley del seno. Pues aquí dice que la medida del lado B, que es el que estoy buscando, ¿verdad?, entre el seno del ángulo B mayúscula, vamos a terminarlo, la medida del lado B entre el seno del ángulo B mayúscula, ¿verdad? B entre el seno de B será igual a, digamos, C entre el seno de C, ¿verdad? C entre el seno de C. Fíjense que podría usar A, que la conozco, entre el seno de A, que también lo conozco, que es 63 grados, ¿lo ve? Pero vamos a usar C con seno de C, ¿ok? C con seno de C. Así es que, y sustituimos los valores conocidos y resolvemos
para B. ¿Okay? B entre el seno de B mayúscula, y B mayúscula encontramos que medía, ese fue lo primero que encontramos, 7 grados, ¿verdad? Entre 7 grados será igual a C, que es 112 grados, entre el seno de C grande, que medía 110 grados, ¿verdad? O sea, B entre, y el seno de 7 grados, lo calculamos usando la calculadora, ¿verdad? 7 grados, el seno es 0.1219. 0.1219 será aproximadamente igual a 112 entre el seno de 110 grados, y el seno de 110 grados es 0.9397. 0.9397. Recuerde que las funciones trigonométricas o circulares, si no son exactas, las aproximamos a 4 lugares decimales. O sea que B entre 0.1219 será aproximadamente igual, y la división de esto entre esto da aproximadamente igual a 112 entre 0.9397, eso da 119.18670, 1870, ¿verdad? Porque es 697, así que el 9 hay que aumentarlo a 10, y entonces el 6 aumenta a 7, 1870. O sea que la B, multiplicando por 0.1219 para quitar este factor que está aquí debajo, ese número que está en ese divisor de esa fracción, porque al multiplicar esto por esto se cancela, y ¿verdad? Nos queda que la B es aproximadamente igual a B será aproximadamente igual a, y si yo multiplico 119.1870 por 0.1219, eso da aproximadamente 14 puntos, y como nos estaban dando, ¿verdad?, esto al pie más cercano, y dice 14.5 y después viene un 2, pues se aumenta a 15 pies, ¿ok? Así que esa es la medida aproximada del lado B, ¿ok? 15 pies. Bueno, pues con esto terminamos de resolver ese triángulo, ¿verdad? Porque conocemos las tres partes que nos faltaban: el ángulo B mayúscula, la medida del lado A minúscula y la medida del lado B minúscula, ¿ok? Y ahí tenemos un ejemplo, un segundo ejemplo, donde fíjense que hemos utilizado para resolver esos triángulos las leyes de la tangente, que hemos visto que no son muy prácticos. El único comentario que vamos a hacer aquí sobre este segundo ejemplo es que vea que este problema pertenece al caso 1, porque nos dan la medida de dos ángulos y un lado. Eso es lo que nos dan en el caso 1, ¿verdad? Vea que este problema pertenece al caso 1 de solución de triángulos, y también apreciamos, que no se lo voy a indicar aquí, que el método que establecimos cuando estudiamos el caso 1 previamente era mucho más fácil de resolver aplicando la ley del seno desde un principio, no la ley de la tangente. Pero queremos ver aquí la aplicación precisamente de la ley de la tangente, ¿ok? Bueno, pues hasta entonces nos vemos la próxima lección ya prontito.